me gustaría compartir, añadir algo a lo que se está hablando durante este tiempo. Y para ello me gustaría primero hacer alusión, recordar por un momento lo que durante el año pasado hemos estado recibiendo de parte de Dios como iglesia, como congregación. El año pasado, en el 2024, Dios nos ha hablado de que quiere que sus hijos, los hijos de Dios, se conviertan en discípulos. Que aquellos que le aceptaron en el corazón, aquellos que rindieron la vida, el corazón a Cristo, pues que no solamente le rindan su corazón, sino su vida entera y se comprometan con Él a tal punto de ser capaces de dar aquello que han recibido gratuitamente por gracia de parte de Jesús a otros, de compartirlo. Por eso Dios nos hablaba de que seamos discípulos, de que nos convirtamos en discípulos, porque el discípulo es aquel que es capaz de compartir aquello que ha recibido. Y el mundo, hermanos, necesita discípulos. Eso también lo enfatizábamos. El mundo no necesita cristianos, porque hacerse llamar cristiano es muy fácil hoy en día. Y más con las redes sociales, más con todo lo que es la tecnología. Ahora estamos muy conectados. Ahora, ¿verdad? Tenemos 25,000 amigos en Instagram y en TikTok y seguidores. Y pensamos, ¿verdad? Que todo esto está así. Bueno, hoy en día compartir un versículo, hablar de Dios es relativamente sencillo. Pero el mundo no está necesitando gente que simplemente hable de Dios. Porque compartir una historia, publicar algo en las redes sociales, por ejemplo, acerca de Dios es muy fácil, es muy sencillo. Casi a veces hay que copiar y pegar, no hay que hacer mucho. Pero el mundo no está necesitando eso. Oye, si lo haces y eso le bendice a alguien, pues está bien, gloria a Dios. Pero más allá de eso, lo que el mundo está necesitando son discípulos. Son personas que están viviendo en sus propias carnes la realidad de Dios. Porque muchas veces cuando tú quieres hablar de Dios a la gente te dice, no, yo no quiero escuchar acerca de Dios, porque hay gente que habla mucho de Dios, pero yo no veo nada en sus vidas. De hecho, veo cosas que son contradictorias. Hablan del amor, pero no veo amor en sus vidas porque no son capaces de dar nada a nadie. Y eso es lo que el mundo está viendo, y el mundo no necesita gente que hable simplemente de Cristo, gente que se haga llamar cristianos. Lo que el mundo está necesitando son discípulos. Y el año pasado, durante todo el año, hemos hablado acerca de esto, de que Dios quiere que nos convirtamos en discípulos. Ahora bien, este año Dios nos ha llevado a algo más, y es que, claro, la realidad de ser un discípulo del Señor, de ser alguien que se compromete con Dios, no es una cosa sencilla, no es algo fácil. Ser discípulo del Señor no es algo que se consiga de un momento a otro. Ser un discípulo no es algo que con nuestras fuerzas humanas sean suficientes, no lo vamos a conseguir. Por eso este año Dios nos ha hablado de que Él quiere llevarnos y quiere que vivamos una vida sobrenatural. Porque para cumplir la función que tiene el discípulo, necesita vivir en una realidad diferente. Para, como discípulos, cumplir el plan que Dios tiene con nosotros. Para ejercer nuestra función de discípulos, para ser luz para este mundo, necesitamos vivir una vida sobrenatural. O decidme vosotros si es que ser discípulo del Señor, ser luz en medio de la oscuridad, marcar la diferencia ahí en nuestros trabajos, en las familias, es fácil. ¿Es fácil eso? Yo diría que no. Yo diría que ser un discípulo del Señor no es cualquier cosa, no es sencillo. Por eso el Señor nos ha llevado a que tenemos que vivir una vida sobrenatural. Y cuando hablamos de una vida sobrenatural, ya lo hemos explicado, no estamos hablando de misticismo. Algunos dicen, es que hay ciertos lugares donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta porque hay una serie de cosas que se ven y que se mueven. Bien, Dios es verdad que manifiesta su poder, su gloria de diferentes maneras. Dios puede manifestar su poder. Dios puede manifestar los dones que Él concede a sus hijos, y pueden pasar cosas, ¿verdad?, como la llenura del Espíritu Santo, y son cosas que están en la palabra y que las podemos ver. Pero lo cierto es que también, igual de sobrenatural, es, por ejemplo, la capacidad de perdonar. El que un discípulo, como hijo de Dios, que se compromete con el Evangelio y quiere ser coherente con la palabra, cuando le toca perdonar a alguien porque le ha ofendido, el perdonar esa ofensa es algo sobrenatural. Porque a veces nos guardamos cosas en el corazón. Porque a veces en el trato con el mundo, ¿verdad? Porque a veces queremos que el mundo nos dé algo que va a ser imposible que nos dé. A veces nos quejamos y decimos, ¿cómo está el mundo? Y el mundo, qué mal está, y nos quejamos.
Pero es que el mundo, la condición del mundo es una condición de no tener a Cristo en el corazón. Y conforme esa realidad se va a mover. Y el mundo a veces viene en contra nuestra y vienen amenazas, vienen situaciones, viene oposición. Y el discípulo que vive en una vida sobrenatural es aquel que en medio de esas circunstancias se mantiene firme y mantiene su esencia. Y manifiesta que Cristo es capaz de superar cualquier realidad. ¿Cómo? En su vida. No solamente dice, no, Dios es todopoderoso y tal. No, dice, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios tiene la capacidad de cambiar toda realidad y si no, mirad mi vida. Porque Dios lo está haciendo en mi vida. Dios me está dando la capacidad de poder amar a aquel que me maldice. Dios me está dando la capacidad de, en medio del cansancio, cuando ya los problemas me tendrían que tener agotado por el suelo, yo estoy firme y sigo teniendo mi fe puesta en Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando sobre mi vida. Y como el Espíritu Santo está obrando sobre mi vida, entonces yo camino de una manera diferente. No de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. Y eso es lo que Dios nos está hablando, que vivamos una vida sobrenatural. Y sabes, la sobrenaturalidad de Dios tiene que verse en nuestro día a día. Yo no sé si tú a día de hoy, si tienes que hacerte un escáner espiritual, dirías, efectivamente, estoy viviendo en lo sobrenatural de Dios. O más bien, viendo tu realidad, dirías, me estoy moviendo más bien por mis fuerzas. Hasta donde mis fuerzas llegan, hasta ahí llego yo. Hasta donde mis fuerzas llegan, hasta ahí llega mi servicio. Hasta donde mis capacidades llegan, hasta ahí solamente voy a hacer, porque no me exijan más, porque no puedo hacer más. Eso es un razonamiento válido. Pero cuando hablamos de la realidad de Dios y que Dios nos está llevando a lo sobrenatural, entonces las cosas tienen que ser de otra manera, tienen que ser diferentes. Nos tenemos que mover conforme a la realidad de Dios. Y yo no sé si tú quieres moverte conforme a la realidad de Dios. Yo no sé si tú quieres que Dios siga obrando en tu vida para que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste en tu vida. Y otros digan, efectivamente, Dios vive, Dios reina y Dios es capaz de cambiar toda realidad porque lo estoy viendo en esa persona. Yo no sé si tú deseas eso para tu vida, pero yo lo deseo. Que mi vida dé testimonio de quién es Dios, del poder y la capacidad que Dios tiene de cambiar toda realidad. La semana pasada vimos que Dios, este plan de bendecir al mundo, este mundo necesitado, no ha cambiado. Hoy me gustaría añadir algo más al mensaje de la semana pasada y me gustaría empezar con una verdad sobre tu vida, algo que se va a cumplir si tú eres capaz de abrir tu corazón y creerlo, algo que lo vemos constantemente, es una constante en la palabra del Señor, y es que para que ese plan que Dios tiene para este mundo, para que ese plan se cumpla, se materialice, es necesario que cada uno de nosotros ocupe su lugar dentro de ese plan. ¿Sabéis lo que pasa? Que a veces, como la iglesia va creciendo y como somos muchos, descansamos en aquellos que están ocupando su lugar. Porque yo no dudo que hayan aquí hermanos, discípulos del Señor que estén dando su vida, pagando un precio para que la obra de Dios avance. Hay gente así. Hay gente que paga el precio y decide irse a Olite, por ejemplo, y una tarde, la tarde de un sábado, con el buen tiempo que hace, pues hay gente que decide pagar el precio y dice, mira, yo tengo que ir allá porque allá hay gente que necesita de Cristo. Hay gente así. Lo que pasa es que, ¿sabéis? Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos solamente de una parte de los hijos de Dios. La iglesia está formada por todos los hijos de Dios. Yo no sé si hay algún hijo de Dios aquí, en este lugar. Puedes levantar tu mano si has aceptado a Cristo en tu corazón. Pues si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres iglesia. Y según la palabra del Señor, como lo vamos a ver, para que ese plan, el plan que Dios tiene con este mundo, hace falta que tú ocupes tu lugar. Hace falta que tú puedas ocupar, descubrir cuál es la función que tienes dentro de ese plan y no descanses sobre aquellos que sí están ocupando su lugar. Porque la obra puede avanzar, pero sabéis que, hermanos, Dios quiere derramar su gloria sobre Navarra. Dios quiere bendecir a las familias de Navarra. Dios quiere bendecir tu familia de una manera sobrenatural, pero hace falta que tú ocupes tu lugar. Hace falta que todos y cada uno de los que estamos aquí ocupemos nuestro lugar. Por eso el título de este mensaje es todos somos necesarios. Todos y cada uno de los que estamos aquí, en este lugar, somos necesarios dentro del plan de Dios. Todos. Aquí tengo una imagen, si podéis ver, son como unos componentes, unos engranajes. Y sabéis, esta semana, no sé, me entró curiosidad por los coches, vi un vídeo y claro, eso me encendió un poco la bombilla, ¿no? ¿Qué pasó?
que me puse a ver vídeos, informarme acerca de los coches. Y yo no sabía esto, yo no sé si alguno aquí, algún mecánico a lo mejor lo controlaba un poco. Los coches están formados por entre 20.000 y 30.000 piezas diferentes. Aquí estamos incluyendo tornillos y todo lo que se te ocurra. Son piezas, son partes importantes del coche. Alguno puede decir, no, es que un tornillo no es tan importante. Mira, te cuento una experiencia. De camino a Puello, que es donde está el terreno, donde habéis visto, ¿verdad?, que hemos tenido la actividad, los jóvenes, Gudaria, para adolescentes, con la chistorrada, pues de camino a Puello, ahí para trabajar ese terreno, pues uno de los jóvenes, en su coche, cuando fue, pues tuvo un pequeño incidente, se pegó un pequeño golpe en un bache y me dice, Samu, me he pegado un golpe. Y le digo, ¿qué ha ocurrido? ¿Estás bien? ¿El coche está bien? Y dice, sí, lo que pasa es que escucho un sonido raro. Y le digo, vale, pues vete al mecánico. Sí, voy a ir al mecánico y tal. Pero no sé, yo creo que hay un tornillo que está suelto porque ahí se escucha un sonido todo el rato. ¿Sabéis el miedo que tenía este joven? Porque había un tornillo suelto. Claro, él trabaja un poquito y tiene algo de conocimiento de esto, ¿no? de la mecánica. Y él sabe que cada tornillo del coche es importante. Sabéis, en la obra de Dios esto funciona de la misma manera. Cada uno de los que estamos aquí formamos parte del cuerpo de Cristo porque somos iglesia y todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar que ocupar dentro del plan de Dios. Yo no sé si tú crees esto, pero tú tienes un lugar dentro del plan de Dios. Ocupar ese lugar no es una opción. Tú puedes decidir o no hacerlo y Dios va a respetar tu voluntad siempre. Pero cuando digo que no es una opción, me refiero en cuanto al cumplimiento del plan de Dios. Si tú eres alguien que quiere que el plan de Dios se cumpla, que Dios haga su obra y derrame su gloria sobre esta iglesia y sobre Navarra, es necesario que tú ocupes tu lugar. Algunos tienen esta visión. Como iglesia tenemos el ciclo de vida, ¿verdad? Hasta lo hemos llamado de esta manera. ¿Cómo empieza el ciclo? Decimos, hay que ganar, hay que evangelizar. Uno tiene que nacer de nuevo, luego tiene que ser consolidado, luego tiene que ser discipulado para finalmente ser enviado. Pues algunos, esa parte de ser enviados, lo ven como una opción. La parte del ser discipulado y crecer como un discípulo lo ven como una opción. ¿Por qué? Porque en el fondo Dios no nos puede obligar y no nos puede decir, mira, es que tienes que ser un discípulo y tienes que dar y tienes que ocupar tu parte dentro del plan, o si no, mira, yo te quito la salvación. Nuestro Dios no funciona así, no es así. Así no es el corazón de Dios. Lo que pasa es que Dios, como no solamente te ama a ti, como no solamente nos ama a nosotros, sino ama a este mundo, ama a cada persona de Pamplona, entonces Dios dice, es que este plan ya está en marcha y hay un montón, sí, de engranajes, cosas que están funcionando, pero hay otra parte que no. Hace falta que toda la maquinaria se ponga en funcionamiento para que esto empiece a ser de una manera poderosa y podamos llegar no solamente a Olite, sino a todos los lugares de Navarra. Por eso, si lo vemos de esta manera, tu vida es importante para Dios. Tú eres necesario para el plan de Dios. No pienses que no tienes nada para aportar. No pienses que no tienes nada para dar, porque ahora lo veremos. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar que ocupar dentro del plan de Dios porque tenemos algo que aportar. Tu vida es importante. Yo no sé si puedes decirle al que está a tu lado, tu vida es importante. Eres necesario. Dile, eres necesario para el plan de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estar viendo aquí cómo efectivamente nuestras vidas son importantes, son necesarias. Cada uno de los que estamos aquí somos necesarios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo lo que está diciendo a esta iglesia es que tenéis que andar dignamente, conforme vuestro llamado. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fijaos qué fuerte es la unidad. Y cómo lo resalta aquí Pablo. Dice, un Señor. Solamente tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios,
Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que vamos a ver es que a la hora de ocupar nuestro lugar tenemos que seguir ciertas pautas, ciertas guías. Esto es como cuando en el trabajo, ¿verdad? Si vamos a empezar un trabajo nuevo, en un puesto de trabajo nuevo, no podemos ir al puesto de trabajo y empezar a hacer lo que nosotros querramos. No podemos decir, mira, yo voy a entrar y voy a empezar a hacer esto a esta hora y voy a usar este componente, aquí pone que este, no, pero yo voy a usar este porque es más fácil y creo que, y considero que esto va mejor. No, la persona que trabaje de esa manera, que piense de esa manera, no va a durar mucho. Porque va a venir el encargado y le va a decir, no, tú no puedes hacer lo que tú quieres, tienes que seguir unas pautas. Porque si durante una hora tú tienes que producir esto y a la hora siguiente tienes que hacer esto otro porque hay una cadena y alguien lo va a necesitar, entonces tendrás que seguir unas pautas. Lo mismo pasa en la obra de Dios. A la hora de nosotros ocupar nuestro lugar, tenemos que seguir ciertas pautas, ciertos consejos que vemos en la palabra. Y la primera pauta que vemos en este texto es que tenemos que guardar la unidad. A la hora de ocupar nuestro lugar debemos guardar la unidad del cuerpo, la unidad en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nosotros nos disponemos a ocupar el lugar en el plan de Dios, cuando nos disponemos a servir, por ejemplo, queremos servir a Dios, queremos involucrarnos en la iglesia, en algún ministerio, o queremos hacer algo en cuanto al servicio a Dios. Alguno empieza a hacerlo a su criterio, a su manera, y no se da cuenta que no está contribuyendo a la unidad, a guardar la unidad de la iglesia. Y todo lo que nosotros hagamos, por muy bueno que nos parezca a nosotros, si no contribuye a guardar la unidad, de hecho, si rompe la unidad del cuerpo, de la iglesia, de los hermanos, entonces Dios no lo puede bendecir. Y esto es bastante directo y bastante franco, pero es que lo vemos en la palabra. Y aquí dice que, en primer lugar, debemos procurar la unidad. Dice, andad como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andad. Esa palabra, esa forma de expresarse, quiere decir, anda, muévete de esta manera. ¿De qué manera? Procura la unidad. Tus conversaciones, tu forma de pensar, tus pensamientos, tu asistencia a las diferentes convocatorias que se hagan como iglesia, todo lo que hagas, la manera en la que te muevas, hazlo procurando guardar la unidad. Es un consejo que vemos en la palabra, que tenemos que procurar esta unidad. Vale, pero ¿cómo se procura la unidad? Aquí nos da algunas guías. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Cuando nosotros caminamos en humildad y mansedumbre, estamos guardando la unidad. Os voy a contar un testimonio. El Señor me ha ido sacando de esto, ¿vale? Por eso es un testimonio y por eso lo puedo contar, si no, no lo contaría. ¿Qué pasó? Hace un tiempo, aportando, ayudando en lo que es la estructura del rompecabezas. Yo no sé si todo el mundo conoce aquí lo que es eso, el rompecabezas, una obra de teatro para niños. Pues hay unos paneles que hacen como una estructura y un fondo para la obra de teatro. Pues yo, ayudando con esos paneles, estaba con un taladro, estaba con un tornillo atornillando y tenía una posición un poco mala, la verdad. Tenía ahí el tablero de esta manera y estaba intentando ahí hacer un poco de maniobras. Y una joven se acerca y me dice, Samuel, ¿quieres que te ayude un poco? Porque me veía ahí un poco sufriendo. Y como yo ese día tuve el día un poco raro, un poco extraño, le dije, no, yo puedo solo. Vale, ¿sabéis lo que pasó? Estoy taladrando y en una de esas el tornillo se me desvía. Y como se me desvía el tornillo, toda la fuerza del atornillador, que era eléctrico, fue a parar a mi pierna. En resumen, me atornillé la pierna, hermanos. Ahí tengo, de hecho, un hueco me quedó. La cicatriz me dura hasta el día de hoy para que Dios cada día me diga, tienes que ser humilde y cuando necesites ayuda tienes que pedirlo. Y la humildad, ¿sabes qué es? La humildad es la capacidad de reconocer las limitaciones que uno está teniendo. El reconocer que uno no puede hacerlo todo, que tiene límites. Pero también la humildad nos lleva a lo siguiente, a reconocer las capacidades que otros tienen. Porque algunos son así, no, es que no puedo, y se encierra y se queda en esa realidad. Pero hablando de esto, de la obra de Dios, tenemos que considerarnos los unos a los otros. Y la humildad, ¿sabes a lo que nos lleva? Nos hace dar cuenta que solos no podemos, vale, pero hay otros que sí pueden.
Pero hay gente que sí puede, hay gente que tiene capacidad. Y yo desde entonces ya todo lo que tenga que ver con la carpintería lo pido a los carpinteros y les digo, si eso encárgate tú, ya te ayudo yo, lleva tú la batuta, hazlo tú. ¿Por qué? Porque uno procura, ¿verdad?, esforzarse, pero hay cosas que otros lo pueden hacer mejor que tú, mejor que yo. Y la humildad tiene que ver con eso, la mansedumbre, la capacidad de no actuar con violencia, de no actuar con ira, con maldad cuando algo no te gusta. Y a veces cuando nosotros hay una situación que no nos gusta y empezamos a actuar y a maldecir y a decir cosas que luego nos arrepentimos, no estamos actuando con mansedumbre. Y normalmente cuando no actuamos con mansedumbre, cuando somos, como dice la palabra, iracundos, irascibles, irritables, todo eso está dañando a aquellos con los cuales descargamos toda nuestra ira, todo nuestro enfado. Y si no, cuando estamos con nuestra familia, ¿verdad?, con el esposo, la esposa, con los hijos, que no somos mansos, que no nos gusta que nos digan algo, reaccionamos mal, descargamos todo lo que somos, pero luego estamos arrepentidos y hemos roto algo se ha roto. Pues la mansedumbre nos va a ayudar a guardar la unidad. Pero ¿cómo podemos vivir la mansedumbre? La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes relación con el Espíritu Santo tiene que obrar sobre tu vida. Y solo hay un fruto, no hay diferentes frutos. Tú no puedes ser manso o puedes ser bondadoso pero no tener fe o no tener amor. Es un fruto. Y el fruto se va manifestando en su totalidad. Y si tú tienes relación con el Espíritu Santo, la mansedumbre tiene que ir manifestándose también en tu vida. También dice, soportando con paciencia. Algunos, este tipo de expresiones, ¿cómo lo ven? Dicen, sí, es verdad, hay que soportar a los hermanos, hay que aguantarlos, porque hay cada uno, ¿verdad? Pero no lo está diciendo con esa esencia. Lo está diciendo con la siguiente esencia. Cuando dice que nos soportemos unos a otros con paciencia, está hablando de soportar las cargas los unos de los otros. Porque aquí cada uno de nosotros lleva una mochila, cada uno de nosotros tenemos cargas, problemas, situaciones. Y cuando está diciendo que nos soportemos, no está diciendo que aguantemos nuestras amarguras y nos amarguemos nosotros también. No, está diciendo que soportemos la carga del hermano. Es como, por ejemplo, este botellín de agua. Yo lo estoy sosteniendo la carga, el peso de esta agua, de este botellín. Y si yo lo suelto, si abro mis manos, mis dedos, este botellín se va a caer. Esa es la esencia de este pasaje. Dios nos dice que soportemos las cargas de los unos de los otros, porque hay hermanos que están a punto de caer, hay hermanos que están a lo mejor en una etapa de crecimiento y tenemos que sostenernos los unos a los otros. ¿Sabéis por qué? Porque un día nosotros puede que estemos sosteniendo los brazos de otros, pero llegará un momento en el que alguien tendrá que sostener nuestros brazos. Y lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando ocupamos nuestro lugar en el plan de Dios, no lo podemos hacer de cualquier manera. Tenemos que hacerlo guardando la unidad. Y estos son consejos. Tiene que haber amor también. Dice, en amor, andad en amor. El amor, sabéis, nos va a llevar a que respetemos al hermano, a que respetemos a la gente, a las personas, a que respetemos a los hijos de Dios. Cuando hay amor, nosotros consideramos lo que otros están haciendo. En los trabajos normalmente, ¿qué suele haber? Yo alguna vez me he escandalizado o me asustan, ¿verdad? Porque llego a un trabajo nuevo y me dicen, mira, aquí el sueldo está muy bien, aquí la posición, el lugar está muy bien, pero el ambiente es malísimo, yo me quiero ir. Y yo cuando escucho eso digo, pues entonces no sé qué es más importante, si el dinero, lo que te paguen o el ambiente de trabajo. Pues fíjate que le da mucha importancia a cómo son las relaciones en el trabajo, en algo que no tiene nada que ver con Dios, podríamos decir. Pues cuanto más en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el vínculo que nos une tiene que ser el amor. Y cuando vemos un hermano que va ocupando su lugar, no lo taponamos, no lo frenamos, sino damos gloria a Dios y decimos gloria a Dios. Gracias, Padre, porque mi hermano está ocupando su lugar. Voy a ayudarle en el crecimiento, voy a amarle, voy a considerar su trabajo, voy a respetar eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el amor. El amor nos lleva a eso. Y esa es la manera en la que aquí la palabra nos aconseja a que nos movamos. Dice, procurad la unidad. En nosotros está procurar la unidad, pero quiero que sepas algo muy importante también en este día. Y es que la unidad tú la puedes procurar, pero tú no la generas, tú no la produces. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Esto está en 1 Corintios 12:13, si quieres apuntarlo.
Dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 tipos de bautismos. Alguna vez lo hemos comentado. El bautismo que solemos hacer aquí, el bautismo en aguas, uno se sumerge en el agua. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, somos sumergidos en la presencia misma de Dios. Dios nos llena con su presencia. Pero también hay este tercer bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y ahí en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, Dios mismo quiso introducirnos en su cuerpo, en la iglesia. Nosotros no hemos decidido formar parte de la iglesia. Nosotros no hemos decidido formar parte del cuerpo de Cristo, porque si uno acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu inmediatamente le introduce en el cuerpo de Cristo. Eso lo decide el Espíritu Santo, eso lo decide Dios. Tú no puedes decir yo soy un hijo de Dios y vivo al margen de la iglesia. No puedes decirlo, no es bíblico. Porque en el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, en ese mismo momento el Espíritu te introduce en esta familia, en la familia de la fe. Y eso no lo decides tú. Y tampoco decidimos quiénes son nuestros hermanos. Tampoco decidimos a qué tipo de familia somos introducidos. Porque el Espíritu Santo dice, mira, tú eres introducido en el cuerpo y estos son tus hermanos y estos son los miembros que te están rodeando. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a aceptar la realidad de Dios y la voluntad de Dios. Y no cuestionar ciertas cosas. Y no cuestionar, no, es que aquí pasa esto, pasa lo otro, y yo por eso no me integro, por eso yo no doy pasos, por eso yo no avanzo. No. En realidad te estás engañando, no estás viviendo la esencia de la palabra, porque cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú eres un hijo de Dios, eres introducido en el cuerpo de Cristo, y como eres introducido en el cuerpo de Cristo, la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo es la unidad. Y tú no puedes producir la unidad. La unidad la produce el Espíritu Santo. Tú lo único que tienes que hacer es procurar guardarla, mantenerla, no romperla. Porque tú, como dije antes, no has decidido a qué hermanos en la fe vas a tener. Estos días un joven me decía unas palabras, la verdad, muy alentadoras. Me decía, Samu, muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Yo siempre llevo a la gente, le digo, esto lo está haciendo Dios, no hombre alguno. Pero entendía lo que este joven quería decir. Decía, es que de verdad aquí yo noto algo, noto que Dios está en la iglesia y noto un amor y noto una preocupación. Y él me decía, y siento que tengo una familia aquí. Y yo le digo, gloria a Dios, no te estás equivocando, porque hay una familia que es más poderosa que la familia en la sangre, es la familia de la fe. Porque la familia en la sangre la une nuestra sangre, nuestro ADN, pero la familia en la fe la une Cristo. Y como hemos visto antes, dice que solo tenemos un Dios, un espíritu, una sangre que nos une, un solo Padre que está en todos, sobre todos y en todos. La unidad que Dios produce en su cuerpo la produce Él mismo. Por eso nosotros cuando vamos en contra e intentamos ocupar sí un plan dentro del plan de Dios a nuestro modo y rompemos la unidad, estamos yendo en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Por eso la primera pauta, lo primero que tenemos que hacer a la hora de ocupar nuestro lugar es guardar la unidad del cuerpo. Yo te hago una pregunta, ¿qué es para ti? No le preguntes a nadie. No vayas ahí, le hagas el codo así al hermano para que se sienta aludido, no. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás guardando la unidad del cuerpo de Cristo? O a lo mejor con tus conversaciones, con tus pensamientos, con tus actitudes, con lo que haces, más bien estás yendo en contra del cuerpo de Cristo y en consecuencia en contra de la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que preguntarnos. Primera pauta, procurar la unidad del cuerpo de Cristo, guardar la unidad. La segunda pauta sigue diciendo en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, fijaos que dice, a cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí está diciendo que todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, ya nos ha sido dado algo gratuitamente por parte de Cristo, una gracia, cada uno de los que estamos aquí. Hemos recibido algo de manera inmerecida de parte de Dios. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Cristo.
Y dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Qué hermosa expresión. ¿Sabes lo que significa esto? Que Cristo, ahí en la cruz, cuando Él murió, cuando Él entregó su vida, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso? Llevó cautiva tus vicios, llevó cautiva tus dolores, llevó cautivo todo lo que te ata, te condiciona, lo que te hace infeliz, lo que te trae tristeza, depresión, amargura. Eso Cristo lo llevó cautivo en la cruz. O sea, todo lo que nos ata y nos condiciona, dice que Cristo lo llevó cautivo. Qué hermoso. Si tú tienes algún tipo de ligadura, te sientes atado, condicionado, pues Cristo lo cautivó. Cristo venció a eso y tú hoy tienes la posibilidad de experimentar la libertad que Cristo quiere darte. Hoy, si eres capaz de abrirle tu corazón al Señor y eres capaz de decirle: Dios, obra en mi vida, estoy entendiendo esta realidad, quiero experimentar esa libertad a la cual tú me estás llamando, entonces acéptalo, cree en Él y hoy Cristo va a romper tus cadenas y Él va a traer libertad, porque para eso vino a este mundo. Lo vimos la semana pasada. Él dijo: para esto he venido, para traer libertad a los oprimidos, para quitar las vendas de los ciegos. Ese es el ministerio de nuestro Señor y nuestro ministerio. Por eso dice: llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, nuestro Señor dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, de los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La segunda pauta que tenemos que tener en cuenta a la hora de ocupar nuestro lugar en el plan de Dios es que todos, cada uno de nosotros, tenemos algo que aportar. No pienses que no tienes nada que dar. A veces la vida, ¿verdad?, las situaciones que nos toca vivir estropean, dañan nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos y en Dios sobre todo, porque ahí empieza todo. Y a veces hemos fallado tanto, nos hemos equivocado tanto, o nos estamos esforzando tanto y no vemos resultados. Pensamos que no, definitivamente yo no tengo nada para aportar, pero eso no es así. Todos tenemos algo que aportar. Todos hemos recibido algo de parte de Dios que es útil para la obra. Todos. Dice, a cada uno nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo a todos los que se acercan a Él les bendice. Cristo a todo aquel que se acerca a Él gratuitamente por gracia le bendice y le llena de su presencia. Cristo a todo aquel que decide arrepentirse, humillarse, rendirse a Él, lo salva. Y por lo menos algo tiene esa persona para dar, su testimonio. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón, hermanos, tiene a Cristo para compartir. No podemos decir, no, yo no tengo nada para aportar, cuando tenemos a Cristo, a Dios mismo, dice, habitando en nuestro corazón. Y todo esto por gracia, porque por gracia lo estamos recibiendo. Lo que Dios nos da para aportar es sobrenatural, porque Dios nos lo da. Y como Dios nos bendice, todo lo que Dios hace es sobrenatural, porque es Dios. Y dice que Él dio dones a los hombres. ¿Qué son los dones? Los dones son facultades, es una capacidad especial que Dios da para capacitar a sus hijos para la obra del ministerio, para el servicio, para el plan, para el cumplimiento del plan de Dios. Hay diferentes dones. Está el don, por ejemplo, de sanidad, los dones de sanidades. Puede que haya alguno aquí que tenga el don de sanidades, los dones de sanidades. Hay diferentes dones para diferentes enfermedades, por eso hay dones de sanidades. Y puede que si tú tienes alguno de estos dones y hay alguien enfermo y Dios te ha dado esa capacidad y ese don, si tú eres capaz de creerlo, tú eres capaz de alinearte con su voluntad, Dios te puede usar para sanar a un enfermo. ¿Y qué necesidad hay, verdad, de que Dios obre con poder en medio de la iglesia? Porque hay diferentes enfermedades, diferentes situaciones. Esto no quita el hecho de que todos los que estamos aquí podamos orar por la sanidad de otro. Lo que pasa es que hay capacidades especiales que Dios da, dones. Por eso estamos hablando de dones. Está el don de hacer milagros. Apúntalo si quieres en Hechos capítulo 9, versículo 36. Ahí vemos un milagro, la capacidad de hacer milagros que manifiesta el apóstol Pedro. Una mujer había muerto y por la oración de Pedro esta mujer es resucitada. ¿Qué pasó? Todos los que estaban por ahí, dice que creyeron en el Señor. La gente que estaba por ahí empezaron a creer en el Señor. Y Dios nos puede capacitar
para movernos de esta manera, una manera sobrenatural, pero con un propósito, glorificarle a Él. Que la gente le conozca, que la gente al ver el poder de Dios manifestándose aquí, en este tiempo, en nuestras vidas, la gente diga, es que Dios es real. Imaginaos vosotros ver a una persona resucitar estando muerta. Claro, el que lo vea dirá, negarlo no podrá negarlo, luego podrá tomar la decisión de creerlo o no. Pero ya la manifestación del poder de Dios se está haciendo. Hay diferentes dones. El don del servicio, porque a alguno le gusta lo anterior, ¿verdad? Estos dones ahí, como hay un don, el don del servicio, por ejemplo. Es una capacidad especial que Dios da a sus hijos para tener un ímpetu, una capacidad de servir, de estar constantemente dispuesto a todo lo que haga falta. Y hay gente así, hay gente que tú lo ves y dices, esta persona siempre está disponible, siempre está dispuesta. Hay dones que Dios va dando. Nuevamente, esto no quita que todos estemos llamados al servicio. Lo que pasa es que hay veces que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Porque hay que condicionar en nuestra vida, atar nuestra carne y priorizar. Pero hay dones que Dios da, el don del servicio, una predisposición, un ímpetu a la hora de servir. El don de exhortación, por ejemplo, también, otro don. Personas que están constantemente animando, trayendo palabra de bendición para otros, animando, levantando los brazos. Es un don importante. Y no se trata este don de dar la palmadita a aquellos que haciendo las cosas mal les está yendo mal. No. El don de exhortación tiene que ver con el ánimo, con reconducir, con ayudar, con levantar. Y no se trata de aplaudir el pecado de nadie y decir, mira, no, pobrecito de ti, sino, mira, si estás dispuesto, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios y traer una palabra de ánimo, de aliento para que uno reconduzca su vida. Dones. El don de exhortación. Y no vamos a hablar de más dones porque no es un tiempo para hablar no es una clase, ¿verdad?, de los dones espirituales. Si tú tienes interés por esto, tú puedes ir a 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, lo que estamos leyendo, y tú vas viendo los diferentes dones que Dios ha querido conceder a sus hijos. Yo solamente quiero decirte algo, y es que Dios por lo menos nos ha concedido un don, a cada uno. Dios por lo menos te ha concedido un don. Otra cosa es que tú no sepas cuál es el don, o no lo busques, o no lo anheles, o no creas en ello. Pero lo cierto es que los dones de Dios están vigentes. El Espíritu Santo quiere manifestar su poder y su gloria hoy, en este tiempo. Y lo vemos como Dios obra de manera sobrenatural. En tiempos de oración, Dios sanando y moviéndose con poder, sanando a gente a las que les han dicho que lo que tenían era incurable. Para Dios no hay nada incurable. Dios tiene el poder para sanar. Por eso, otra pregunta, ¿tú sabes cuál es tu don? ¿Tú estás buscando la manifestación del poder de Dios sobre tu vida? Y Dios es el que decide qué es lo que tenemos para aportar, no tú, no yo. Nosotros no decidimos y no le decimos a Dios, Dios, dame esto, quiero aportar esto, quiero hacer esto, quiero estar en este ministerio, quiero que... Es al revés. Vamos a Dios y le decimos a Dios, Dios, yo estoy disponible. Dios, yo quiero formar parte del plan, voy a hacer tu voluntad. Y lo que tú quieras hacer con mi vida, yo lo voy a hacer. Entonces dice que Dios, entonces, viendo esta actitud, a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores. El que decide qué es lo que tenemos para aportar es Dios, no nosotros. A veces nos frustramos porque no podemos aportar porque nuestros conceptos son equivocados. Queremos aportar algo que Dios no nos ha llamado a aportar. Hay veces que queremos estar en ciertos lugares, ¿verdad? Hay ministerios que son muy visibles, la predicación de la palabra, por ejemplo, la alabanza. Y alguno dice, yo quiero estar ahí porque ese es mi llamado y ese es mi ministerio. Lo que uno tiene que asegurarse es que eso es lo que Dios nos ha llamado a aportar. Porque si estamos intentando hacer algo, ocupar un lugar, aportar algo que Dios no nos está bendiciendo, ayudando, dando de su gracia para hacerlo, entonces nos vamos a chocar constantemente contra la pared. Tenemos que entender que es Él, es Dios, es el Espíritu Santo quien decide qué es lo que tenemos para aportar. ¿Tú qué tienes para aportar? ¿Qué estás aportando a la iglesia? ¿Qué estás aportando en la obra de Dios? Porque nuevamente, hermanos, incluso amigos, si es tu primera vez que estás aquí o aún no has conocido a Jesús, no has entregado, rendido tu vida al Señor, Dios te quiere llenar de su presencia, Dios quiere bendecirte, porque Dios es un Dios de multiplicación. Dios no solamente está pensando en ti, Dios está pensando en tu familia, Dios está pensando en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en aquellos que no le conocen.
Porque cuando uno es bendecido por Dios, tiene la capacidad de poder bendecir a otros. Y todos tenemos algo que aportar. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, tienes algo para aportar? No le pidas dinero, ¿eh? Alguno, sí, apórtame. No. Impersonal, tú tienes algo para aportar, tú sabrás qué es lo que tienes que aportar, que Dios te ayude, que Dios te guíe, no andemos ahora aprovechando, ¿no?, el momento. Vamos acabando, versículo 12, dice: todo lo anterior, lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos que ocupar nuestro lugar, guardando la unidad, sabiendo que tenemos algo que aportar, con un propósito. Dice, versículo 12, Efesios 4:12, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fijaos lo que Dios nos dice en su palabra, que hay gente que va a buscar engañarte, hay gente que va a buscar apartarte del plan, que por mucho que tú le digas a Dios, yo quiero ocupar mi lugar, habrá gente que se va a oponer a que tú ocupes tu lugar, habrá gente que va a usar artimañas, estrategias, pero dice el versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro haciendo su actividad, su función, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La tercera pauta es que siempre que ocupamos nuestro lugar tenemos que apuntar a un propósito, apuntar al propósito de Dios. El propósito de ocupar nuestro lugar es el cumplimiento del plan de Dios, no nuestra autorrealización. No ocupamos un lugar en el plan de Dios para sentirnos bien nosotros. Puede que tú sirviendo a Dios, puede que tú formando parte de la familia en la fe, te sientas feliz y bendecido. Eso es normal, tendría que ser así. Pero no lo hacemos, no ocupamos nuestro lugar para nuestro beneficio, lo hacemos buscando la gloria de Dios, buscando la edificación, buscando que el plan que Dios tiene con este mundo se cumpla. Y para que el plan de Dios se cumpla, tiene que haber un crecimiento en cada miembro. Ahí dice que todo lo anterior, dice que es para perfeccionar a los santos, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fijaos, aquí dice que todos tenemos que ir creciendo, ir madurando, y nuestro apunte, nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. Por eso, aquellos que piensan que ya han crecido, piensan que ya están bien, que ya han madurado lo suficiente, que ya tienen bastante conocimiento, que no hace falta más, que no hay más, que con lo que están viviendo es suficiente, no están entendiendo la esencia de este pasaje. Porque aquí dice que todos tenemos que apuntar a lo mismo, a crecer de una manera que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y habrá un día que de hecho estaremos delante de Él y Él nos transformará y ya no habrá la maldad, ya no habrá esa tendencia pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya estaremos en la misma presencia de Dios, en santidad, esa santidad divina. Eso que solamente Dios puede producir en nuestras vidas. Pero mientras tanto, estamos en un proceso de crecimiento. Mientras tanto, constantemente estamos creciendo. Mi pregunta para ti, ¿tú estás creciendo en el Señor? ¿Tú estás madurando? ¿Tú estás dispuesto a que Dios rompa tus límites? ¿Tú estás dispuesto a que Dios, como ese odre, ¿verdad? Que dice que ese odre viejo no puede soportar el vino nuevo. ¿Tú eres un odre nuevo? Tú eres un odre nuevo que está dispuesto a expandirse, a expandir su capacidad de aprender en cuanto a Dios, a ser discipulado, a ser redirigido. Eres enseñable para que Dios pueda obrar en tu vida, porque para que podamos desarrollar, para que el plan de Dios se cumpla, hace falta que cada miembro ocupe su lugar, pero a la vez esté creciendo. Porque qué extraño sería tener un cuerpo, ¿verdad?, amorfo, donde hay partes que crecen y hay partes que no. A veces suele pasar en el gimnasio, ¿no? Que vamos al gimnasio y hay gente que le mete mucha caña a ciertos músculos y a otros no. Igual no son tan visibles y entonces uno busca, ¿verdad?, ciertas cosas. Y a veces puedes ver a hombres ahí súper
fuertes por arriba, pero ya las piernas y tal no lo practican tanto porque duele mucho, ¿verdad? Y yo en algún momento fui tentado un poco a esto, aunque Dios no, porque no conocía al Señor, ¿de qué hablo? O sea, estaba ahí incircunciso, estaba inconverso, no conocía al Señor. Pero esto es raro. Cuando se ve un cuerpo donde no hay un crecimiento en todas las partes del cuerpo, llama mucho la atención. Pues lo mismo pasa en la obra de Dios. Tenemos que crecer, pero tenemos que crecer todos, hermanos. Tu vida tiene que manifestar crecimiento. No puedes quedarte estancado. No puedes pensar que lo que ya has vivido hasta ahora es suficiente y que no hay más, porque no es bíblico. Porque de hecho nuestra visión tiene que ver con el crecimiento. Jesús nos dijo como visión, discípulos que hacen discípulos. Tenéis que ser discípulos en cada rincón del planeta, empezando por vuestra zona local. Estamos en Pamplona, pero estamos extendiéndonos. Ahí estamos, próximo a abrir Barañáin, la obra en Barañáin, y estamos ahí a nada, ¿verdad? Luchando, orando. Yo no sé si te alegra esto, pero esto es una señal de crecimiento. Estamos creciendo como centro cristiano. Otro punto de predicación que pertenece a nuestra iglesia, donde la gente podrá ver el centro cristiano. Hace falta que crezcamos, pero si queremos llegar a diferentes lugares, a diferentes pueblos, hará falta pastores, hará falta líderes, hará falta que querrá pagar el precio para poder ir y desplazarse y sembrar. El cuerpo tiene que crecer, cada parte del cuerpo tiene que crecer, porque cuando cada parte del cuerpo crece y cada uno ocupa su lugar, entonces empezamos a ver cómo el cuerpo puede manifestar un fruto, puede manifestar una realidad diferente. Ahí dice todo el cuerpo, bien concertado. Fijaos que dice todo el cuerpo, no una parte del cuerpo. No solamente ciertos músculos, no solamente los huesos, no. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro haciendo su función, lo que le toca hacer, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando como cuerpo de Dios funcionamos correctamente, cuando cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo ocupamos nuestro lugar, ¿sabes lo que pasa? Que como cuerpo podemos empezar a dar un fruto y un resultado que bendice mucho. Hace poco tuve un incidente, ya es la segunda vez que me pasa esto, ¿no? Madre mía, ¿en qué líos me meto, verdad? Tuve como una fisura en una costilla, eso me dijeron los médicos. Un incidente, no vamos a entrar ahí en contar la experiencia. Alguno está, ¿qué le pasó al Samu? Pues nada, simplemente una fisura. ¿Qué pasó? Que es una cosa muy pequeña, casi no, de hecho no había mucho tratamiento para eso, pero era muy molesto. Entonces, había ciertos movimientos que yo no podía hacer. Había ciertas cosas que normalmente no suponían ningún esfuerzo para mí, pero fíjate que durante 2 semanas, ¿cómo noté que esa costilla, que esa zona no estaba funcionando correctamente? ¿Cómo lo noté? Estaba limitado, había ciertas cosas que no podía hacerlas, de hecho decía, no, esto no voy a poder hacerlo. No por capricho, sino porque verdaderamente hay algo aquí que no está funcionando correctamente. Así es el cuerpo de Cristo. Así somos. Cuando dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando uno de nosotros no está ocupando su lugar, hermanos, se nota. Tu vida es importante, eres necesario dentro del plan de Dios. Eres necesario, Dios cuenta contigo. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios cuenta contigo. Eres necesario, eres importante. Y Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere levantarte. No hay mayor privilegio que servir al Señor, que ser un discípulo, que la gente pueda decir, mira, es que verdaderamente veo a Cristo en su vida. Eso es una tremenda bendición, porque entonces estás viviendo la realidad de Dios. Y cuando tú vives la realidad de Dios, cuando estás en comunión con Cristo, todo lo demás no es tan importante. Te sientes lleno, sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y un día cuando mueras y vayas al cielo, escucharás las palabras de tu maestro, de tu Señor, te dirá, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y eso es lo más importante, ¿o no? Que un día Dios nos diga, has ocupado tu lugar.
Aquí estamos con Generación de Impacto en un nuevo reportaje. Hemos venido a pasar un tiempo de chill en una chistorrada, pero claro, los chicos siempre quieren jugar al fútbol. Entonces hacen todo lo posible para poder jugar al fútbol. Ni en los días que han pedido para venir a trabajar han hecho esto. Navarra para Cristo. Evangelismo agosto de 2025. Este mes salimos a compartir el Evangelio en las calles. Todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Próximas fechas y lugares. Sábado 30 de agosto en Barañáin, en el Parque del Lago. Y en Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Ven con nosotros. Ora, comparte y lleva el mensaje de salvación. Hay solución. Peluquería Solidaria. Es mucho más que un corte de pelo. Es sembrar para que Navarra conozca a Cristo. Agenda tu cita para el 6 de septiembre. Para más información, habla con nosotros en el stand de misiones. Anímate a participar e invitar a otros. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga.